nos reunimos en Psicoanálisis Los Ángeles Época, cada vez a interpelarnos, ese espacio Los Ángeles, que no es ni unido, ni desunido, ni mayor, ni menor, ni incluido, ni no incluido, ni conjunto, ni disyunto, y que me parece que es la articulación adecuada para pensar la época desde el psicoanálisis. Porque obviamente los psicoanalistas, digamos, no retrocedemos de nuestra ética. Y entonces, desde ella es que no retrocedemos de la época. O sea, sabemos que cada época tiene sus coordenadas, pero de cada época hay ciertas coordenadas que no compartimos, al contrario, que criticamos, que las ponemos en interrogación, que criticamos a propósito para levantar debate y ver qué piensan los demás. Pero bueno, hay determinados principios que son los fundamentales del psicoanálisis que se sostienen. Del otro lado, que sostienen siempre. Del otro lado, tenemos la época que, bueno, hackea a esos principios. Y entonces no solamente hackea la teoría, sino que hackea la clínica psicoanalítica. Nos acompaña hoy Sandra Vieira, a quien le agradezco muchísimo su participación, su entusiasmo, su compañía y pertenencia al grupo desde el inicio, desde los primeros momentos, es una de las pioneras del grupo. Y bueno, le voy a pedir a Olga Mater que Olga coordina este espacio de Psicoanálisis Los Ángeles Época, y le voy a pedir que haga la presentación por mí. Gracias, Amelia. Como hacemos en cada conversatorio, primero vamos a compartir el trabajo que nos va a compartir Sandra y luego tenemos el espacio para comentarios, preguntas y demás. Sandra Vieira, psicopedagoga de la Universidad del Salvador y psicóloga de la Universidad de Buenos Aires. Lleva más de 30 años en el trabajo con infancia, ya sea en cuanto a la clínica de niños y adolescentes como a la protección y promoción de derechos. Se ha desempeñado así en la Dirección de Niñez del Gobierno de la ciudad, en equipos técnicos y coordinando y supervisando trabajo de operadores de calle y diversas organizaciones e instituciones afines a la niñez. Formó parte de equipos de trabajo en gabinetes psicológicos y psicopedagógicos de escuelas y centros educativos del conurbano bonaerense. Fue miembro titular de Fundación AEPA, Asistencia y Estudios Psicoanalíticos Argentinos, donde ha transitado la mayor parte de su formación como analista. Fue admisora institucional, responsable del dispositivo de guardia y coordinadora de grupos de analistas en formación, integrante de equipos de adultos, niños y adolescentes. Formó parte de las cátedras técnicas psicométricas 1 del licenciado Cristian Marino de la Universidad del Salvador en la carrera de psicopedagogía, de salud pública de la licenciada Alicia Stolkiner y la pasantía Teoría y Técnica del Acompañamiento Terapéutico del licenciado Gabriel Pulice, Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Docente a cargo de la pasantía, las entrevistas preliminares en la formación de un análisis, en la carrera de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Participó de diferentes seminarios de extensión universitaria de la Universidad de Buenos Aires. Autora de varios escritos publicados en revistas y medios digitales como El Sigma, Imago Agenda, Coloquios en la Clínica, Psicolibro, Psicomundo. Colaboró con un escrito en el libro sobre bulimia y anorexia, Comer todo o no comer nada, de Jorge Colombo, y en Eficacia Clínica del Acompañamiento Terapéutico de Gabriel Pulice y otros.
Actualmente se dedica a la clínica de niños y adolescentes, adultos y pareja en consultorio. Integra la mesa de salud pública de una organización política de la que forma parte. Muchísimas gracias, Sandra. Compartimos con vos tu presentación y le vamos a pedir a todos que apaguen los micrófonos. Se está sintiendo un ruidito Sí. para que tengamos un buen funcionamiento y podamos escucharla atentamente a Sandra. Bueno, antes que nada, agradecerles a Melia, a Olga, a Diana y a los colegas que me han invitado a formar parte de estos encuentros. Realmente es un honor para mí poder compartir con ustedes algunos saberes, algunos cuestionamientos, algunas preguntas que, que siguen siempre presente y vuelven otra vez a volver a hacer pregunta, ¿no? Lo importante además es el trabajo con otros, estos encuentros, estos conocernos a través de nuestro trabajo, y la verdad eso me llena de, como dijo Amelia, de entusiasmo y alegría. Así que bueno, voy a intentar estar a la altura de lo que es este encuentro. Les voy a hablar del deseo en las primeras entrevistas. Y les voy a contar por qué elegí este tema, este escrito. Básicamente porque con cada nuevo paciente me vuelvo a preguntar algo similar. Me vuelve a interpelar el cómo hacer de esas entrevistas iniciales algo que tenga que ver con un análisis. Y cada vez me vuelve a pasar, ¿no? Entonces, como además es un tema que me gustó, por eso les traje un escrito. Este escrito, una parte lo hice hace unos años y ahora, en ocasión de otras circunstancias que se fueron dando, hay otra parte. Este escrito, la paciente sabe, porque yo por lo general no anoto mucho, noto por ahí al principio, pero cuando yo anoté algunas cosas, ella me dijo, allá cuando recién empezó, tal vez usted pueda escribir la historia de mi vida. Yo me sonreí y le dije, bueno, a lo mejor la podamos reescribir juntas. Y ahora, en ocasión del escrito primero y ahora de la presentación después, le dije, ¿no? María, ¿vas a querer que yo presente tu escrito, tu trabajo? Y me dijo, va a ser un honor. El honor es mío, le contesté. Así que bueno, ahí vamos. Se los leo y después espero sus comentarios. Deseo en las primeras entrevistas, el deseo en la clínica actual. No es posible conjurar a un espíritu de la oscuridad haciéndole surgir ante nosotros y despedirle luego sin interrogarle. Freud, en Observaciones sobre el amor de transferencia. Cuando abrimos el juego en las primeras entrevistas, sí lo abrimos, no como sabemos, no sabemos, nos decía Freud, el final de la partida, tampoco su desarrollo. En ellas aparecen las primeras jugadas, las que conciernen al deseo singular que habita a quien atrae allí sus síntomas. ¿Qué elementos pueden generar que de aquellas entrevistas iniciales se produzca algún encuentro que posibilite el análisis? ¿Cómo ir direccionando una consulta de modo tal que lo que allí se juegue devenga en alguna pregunta del sujeto por su padecimiento? El surgimiento de alguna demanda que supere la consulta inicial dependerá de la lectura y consecuentes intervenciones del analista sobre la trama discursiva que determina y atrapa al sujeto en sus síntomas y sinsabores. De allí la demanda dirigida al analista,
al cual se le supone algún saber sobre aquello con lo que no puede y determina su sufrimiento. Transmisión de poderes de un sujeto a un otro, un gran otro, nos enseña Lacan, lugar de la palabra. Así es que las entrevistas preliminares van desde ese primer encuentro hasta el momento en que por un acto en transferencia se produce el inicio de un análisis. El lugar del analista es un lugar siempre a construir en tanto soporte y encarnadura, que transferencia mediante posibilite liberar alguna verdad puesta en juego. Es con la escucha y el deseo del analista como herramienta que podrá ir produciéndose alguna marca, alguna huella que permitirá ir resignificando huellas pretéritas. El deseo de analista es un deseo advertido de los engaños y decepciones que el amor de transferencia tiende, y es responsabilidad del analista por el lugar que le ha sido otorgado ir introduciendo al sujeto en el orden del deseo. Deseo de analista que hace surgir el otro del analizante, al estar ubicado como objeto en transferencia. Yo le puse a este trabajo de un nene para mí a alguien que se interese por mí. La consulta de María fue por Dante, su hijo de 13 años. Problemas escolares que le hacían repetir el año, rabietas, arrebatos de ira hacia ella, hacían que no supiera qué más hacer. Y alentada por una prima, paciente de una colega, llegó al dispositivo de guardia de la institución de la cual yo formaba parte. Sentía un profundo malestar, sin saber exactamente por qué. Al mismo tiempo, las demandas de su hijo, el nene, como solía llamarlo, la llenaban no solo de angustia, sino también de bronca, aunque no muy reconocida. Decía: no entiendo, yo le doy todo a él, no sé qué más quiere que haga, qué más puedo darle si le doy mi vida. Algo del orden del exceso de una presencia masiva en la vida de este hijo se escuchaba como marco de fondo en tanta dedicación. Recordé, siguiendo Lacan, que si hay un lugar en el que el engaño triunfa, es en el discurso amoroso, ya que persuadiendo al otro de que nos completa, podemos seguir ignorando que nos falta. Cité a María una segunda entrevista en la que, sin reparos y mostrando una disposición poco común en padres a hablar de sí en consultas por sus hijos, comenzó a relatar hechos significativos de su historia. Lo primero que comentó, casi a modo de presentación, es que a su padre, cuando ella tenía unos 4 años, lo habían matado. Guardaba de este solo una imagen, un recuerdo. Agregó: lo vi ensangrentado y caer muerto, no sé más. Fue horrible, qué vergüenza. Dejé esto en suspenso, ya que no contaba con más elementos para dar curso a que se desplegara esta escena que pudiera ser tema central en la vida de María. Tuvo a Dante a los 35 años con un hombre 10 años mayor, que a poco de iniciada la relación con ella se casó con otra mujer. Tuvo un hijo, luego otro. María no dijo nada e igual continuó con él. En los 23 años que estuvieron juntos, jamás exigió nada. Jamás le pidió una relación comprometida. Solo, dice, lo único que le pedí fue un nene. Yo quería un nene para mí. De su historia familiar, María relata que sus padres, procedentes de un país limítrofe, habían migrado a nuestro país a poco tiempo de conocerse. La madre tenía ya 2 hijos de un matrimonio anterior. La paciente es la penúltima de una serie de 7 hermanos. Cuando murió su padre, la madre ubicó, entre comillas, por razones económicas, a sus hijas mujeres en casas de familia, y junto a sus hijos varones dejó el pueblo, según María, por vergüenza.
agregando: ya le voy a contar. Los relatos de María, su predisposición aún con sus modos tímidos y apocados, más esta última aseveración, me hacían pensar que algo, ya en estas entrevistas, estaba empezando a jugarse. Mientras tanto, María, no sin preocupación, me anticipaba que Dante no aceptaba iniciar tratamiento alguno. Concluido luego el proceso de entrevistas a padres, le indiqué que ella también debía hacer tratamiento, que el malestar que sentía no solo tenía que ver con las dificultades con su hijo, sino y fundamentalmente con su historia, sus duelos no resueltos, los abandonos sufridos, las separaciones no realizadas y los hechos silenciados, poco claros de esa historia. Sin asombro alguno, casi como esperando esa indicación, respondió que volvería al mes siguiente, que tenía problemas de dinero, pero que en un mes regresaría, al mes exacto. Tal como lo había anticipado, se presentó en mi día y horario de guardia habitual diciendo: ¿vio? Vine. Me quedé pensando en lo que me dijo y en todo lo que le conté. Y porque yo nunca tuve a alguien que se interese por mí, como se interesó usted. Y ahora la partida estaba lanzada. Las entrevistas a padres habían oficiado de lugar para que algo de la historia de María empezara a ponerse en palabras. Se había lanzado la partida y esta analista estaba dispuesta a jugarla. Luego de esa entrevista comenzó su tratamiento, pasando de la sede institucional, que estaba ubicada a la vuelta de su casa, a mi consultorio. Suponía que la distancia de este, a 5 cuadras de la institución, no sería obstáculo para que María llegara. Había preguntado, con cierta preocupación, si era cerquita. Cerquita, así parecía estar, cerquita de su hijo, cerquita de su madre, cerquita de su historia, siempre actual, siempre vigente, cercada por los efectos de una tragedia velada, silenciada históricamente, cercada en algún acceso al deseo que parecía no tener más lugar que el de un nene para mí. Por otro lado, María, en sus pocos recuerdos, no cesaba de buscar un padre dador. Tal vez por ello volvió, a sus 34 años, antes de quedar embarazada, al país de origen de aquel, tras los trazos de una historia, en busca de alguna respuesta acerca del deseo de su padre para con ella, del cual toma su nombre para este hijo. Continuando con el relato de su historia, María nos muestra algo de su lugar en la trama familiar. Dice que a sus 14 años terminó la escuela primaria trabajando cama adentro y la señora no la dejó comenzar el colegio secundario. Su madre acordó con esta decisión. María, a entender de aquella, estaba bien así. ¿Para qué quería estudiar? ¿Que se quedara allí trabajando o que volviera a cuidarla? Fue así que volvió con su madre y no se alejó de ella nunca más, hasta que murió. Recuerda sus dichos: a la María me la dejan acá, cerquita mío. Fue necesario sostener en este primer tiempo de trabajo el modo de relación transferencial que proponía la paciente. Se trataba de hacer lugar a lo materno, intentando restituir algo de esa función que parecía en fuerte déficit. Estar en el lugar de alguien que se interese por ella, dando lugar a que la palabra circule. Al mismo tiempo, ir encarnando al sujeto supuesto saber, a efectos de iniciar un recorrido que fuera posibilitando el encuentro con la falta en el otro. En tanto que el deseo, como deseo del otro, constituye a un sujeto, en tanto que se desea en función de lo que el otro ha deseado para cada quien, se trataría, en el trabajo con esta paciente, de posibilitar alguna historización en la que resignificar algunas marcas en relación a la función paterna. Marcas que abrirían el campo al deseo, marcas que en tanto simbólicas hacen corte
liborándolas de ese otro materno gozador que parecía no resignar pérdida alguna. Cerquita, me dije, pero con la distancia suficiente como para, sin compadecerla y con el deseo de analista como herramienta, transferencia mediante, dirigir la cura. Cuando María cumplió 19 años e impulsada por su prima, comenzó a trabajar en una fábrica. Dice, fue una linda época. Andaba con mi prima, mis compañeras. Después conocí al padre del nene y salía. A mí me gustaba salir. Sí, cómo me gustaba. Pero no me dejaban. Mi mamá tenía miedo de que yo ande por ahí. Y sufría cuando yo salía. Ya de grande también, ¿eh? Dicen que la historia se repite, ¿no? ¿Será por eso que a mi hijo le gusta tanto salir? Después de unas cuantas entrevistas continuó hablando de sus 6 hermanos. Uno a uno relató su situación actual. Habló de la mayor de las mujeres, esquizofrénica e internada en un psiquiátrico. Del mayor de los varones, que se puso loco cuando se separó y comenzó a alcoholizarse. Y hasta de algunos sobrinos que habían incursionado en la droga. Decía, qué vergüenza. Somos una familia de locos. Qué destino trágico. ¿Qué iba a pensar usted? Intervine en la línea de señalarle que parecía que para ella ser un integrante de la familia la convertía en un igual, con un mismo destino, y que no estaba teniendo en cuenta que ahora, en esta decisión de hablar de su historia para hacer algo con ella, estaba apostando a una diferencia, que la vergüenza que sentía por los hechos de otros le imposibilitaba escucharse a ella, con sus intereses y anhelos. Me miró y sonriendo me dijo, si usted lo dice, debe ser así. Yo no sé bien qué me importa además de mi hijo. A la sesión siguiente, ampliando el relato de la escena que finalmente había resultado su propia consulta, en cuanto a que vio ensangrentado caer a su padre, muerto, expresó, fue mi hermano, el más grande, mi medio hermano. Él le pegó un tiro a mi papá, él lo mató. Ya está, ahora sabe todo de mi vida, ya le conté. E irrumpió en llanto. Luego de este relato, parecía que para la paciente ya estaba. No había más nada que decir. Interminables silencios, pocos enlaces, no asociaba. Ya está. Este relato en transferencia había provocado el cierre del inconsciente. Entonces me preguntaba, ¿ya está? Se trataba de esperar. Manejaba la hipótesis de que había algo más de lo cual María no podía sustraerse. Efectos del discurso del otro, el inconsciente, que no está detrás del cierre. La historia se repite, formulación proveniente de ese otro que no hacía más que sojuzgar algún deseo propio. A los 6 meses de iniciado el tratamiento de María, su hijo llegó finalmente a la consulta. Derivé a Dante a un colega con quien en un trabajo conjunto fuimos pensando tácticas que apuntaban a una misma estrategia en cuanto a alguna separación posible entre esta madre y su hijo. Se trataba de hacer algo con lo repetitivo de estas historias, algo que operara marcando diferencia. Tímidamente comenzó a hablar de algunos intereses personales de antaño, como cambiar de trabajo o estudiar. Sin embargo, no emprendía ninguna acción concreta al respecto. Sufría de constantes contracturas cervicales y lumbares que le impedían moverse. Un modo de manifestación sintomática que sobrevenía ante cada uno de los proyectos que se disponía a llevar a cabo. Intervenciones al estilo de, y claro, ¿cómo va a ser algo diferente a lo que mamá ordenó? O es difícil traicionar a mamá y moverse, ¿eh? Provocaban una risita que denotaba cierta aceptación de la intervención, a la vez que decía, es tremenda usted, ¿eh? Sí, ya sé, ya voy a ir, ya voy a salir. Si la paciente sabía, y también le adjudicaba un saber a su analista que a pesar de los vaivenes por los que atraviesa todo análisis, no retrocedía, posibilitando así que la palabra circule, se mueva, liberando de los efectos de alienación que produce aquello que ha sido acallado. Y el movimiento se demuestra andando, pensé, sobre todo luego de un día que la paciente llegó dispuesta a relatarme un sueño.
en el que había soñado a su madre muerta y a su padre diciéndole: te acompaño a la escuela. María asoció inmediatamente: mi mamá ya está. Parece que ahora sí, que ya se murió. Ya está. Mi papá, él sí. Él quería que sus hijos estudiaran. Luego de este sueño indiqué el pasaje a Iván. Algo había empezado a andar, a moverse. El inconsciente había emergido. El otro, el gran otro, se había hecho presente y la transferencia se hacía sentir en dicho sueño. Su analista, ocupando un lugar paterno, ¿le propiciaba allí moverse a alguno de sus intereses? ¿La acompañaba en ese proceso? Paulatinamente fue mejorando la relación con su hijo, lo cual le facilitó abordar algunos intereses personales. Comenzó a averiguar sobre un curso de cocina, continuó por buscar otros trabajos distintos al de empleada doméstica, hablar con su familia de estos intereses. Fue así que en una oportunidad un sobrino le presentó una oficina para trabajar de cocinera. María, no sin temores, renunció a todos sus trabajos de empleada doméstica y comenzó su nueva ocupación. Así logró tener un sueldo fijo, una obra social, nuevas compañeras, nuevos lazos. Una tarde llegó al consultorio más arreglada que de costumbre. Se la notaba alegre, chispeante. Comenté que la notaba distinta. Suspiró. Debe ser la primavera. Continuó riéndose. Apelé al dicho popular. El que solo se ríe de su picardía se acuerda, ¿eh? Respondió: ah, mire qué es, ¿eh? Bueno, le voy a contar. Me invitaron a salir. Me siento tan rara, no sé. Este hombre parece que se interesa por mí. María no había vuelto a formar pareja después de alejarse del padre de su hijo. Fue trabajando en su análisis el motivo de ello. Tenía miedo, un miedo amenazante, paralizante, miedo a que la historia se repita y su hijo se convierta en el protagonista de una nueva tragedia. Luego de unos 5 años de tratamiento, María decidió discontinuar su análisis. Se sentía bien. La relación con su hijo había mejorado notoriamente. Había cambiado de trabajo, tenía amigas y quería viajar al sur con una compañera, conocer la nieve, un sueño. Después me dijo, de mucho tiempo atrás. No podía pagar su análisis y a la vez ahorrar. Bueno. No podía pagar su análisis y a la vez ahorrar para este viaje. Me pareció bien y se lo hice saber. María estaba por llevar adelante un sueño. Quedaba mucho trabajo por hacer aún y algún velo más que caer y acercarse a otros deseos propios. Mucho camino por recorrer para que María pueda separarse de las repeticiones crueles de su historia, amenazando con cercarla una y otra vez en lo insoslayable para ella de ese destino trágico. Este viaje a planificar tal vez fuera un inicio. Se despidió con las mismas palabras con las que había venido. Voy a volver, ya va a ver. Años después, y en ocasión de esta época de pandemia que nos atraviesa a todos, llamó por teléfono. Noté su emoción cuando contesté. Licenciada Sandra, ¿es usted? ¿Tiene el mismo número de teléfono? La llamé, ¿vio? Qué vergüenza, después de tanto tiempo. Qué ganas de verla. María otra vez estaba muy angustiada por su hijo, adulto ya, que no aceptaba, según ella, las restricciones gubernamentales impuestas ante la emergencia sanitaria. Según María, su hijo no se cuidaba como debía según ella, claro. Decía, este chico que no entiende que no se puede salir. Ahora, en esta ocasión, con un set de trabajo distinto y poco usual, que más que cerquita de su casa, se metía en su casa, con lo que ello podría implicar, pero sin dejar de tener presente ese tengo ganas de verla, que se continuó con necesito una palabra de usted,
Le propuse tener algunas entrevistas por WhatsApp. Noté su decepción. Y bueno, esto es para todos. Si no se puede salir, será así. Hay campo fértil para seguir trabajando, pensé. María vuelve a adscribirse a la ley. Las restricciones sanitarias la atraviesan también a ella, no solo a su hijo, a quien por momentos continúa tratando como un pequeño suyo propio. Además, hay un llamado en ella a la palabra ordenadora, que entretejiendo los hilos de su discurso intenta orientarla nuevamente en la vía del deseo. Tuvimos algunas entrevistas donde trabajamos cuestiones ligadas al miedo, la enfermedad, el aislamiento, la muerte, sin dejar de señalarle que sus miedos con respecto a su hijo y el salir, entre otras cosas, excedían los límites de la pandemia y el contexto actual, que no estaba teniendo en cuenta que su hijo era ya un hombre, que sabía cuidarse y que ella otra vez había dejado de confiar en él, en sus posibilidades, en su capacidad para vérselas con el afuera, que ella más allá de él también tenía una vida propia ahora. Ahí estamos. No ha retomado su tratamiento, pero un llamado cada tanto y alguna entrevista virtual da lugar al despliegue de sus ansiedades y angustias y oficia de mediador entre esta vuelta a la preocupación y abnegación por este hijo, que parece que más allá de ella sigue haciendo de las suyas, y como ella sale, a veces incluso con el novio de su mamá. María y el trabajo que hemos hecho, o hacemos, porque no, juntas, nos vuelve a mostrar, como en épocas de crisis, como las que nos toca hoy en estos tiempos, nuestra ética y convicción en el psicoanálisis nos interpela más que nunca al trabajo con nuestros pacientes, nuestros colegas, a sostener nuestra formación, nuestro análisis, y continúa siendo un desafío cotidiano, una apuesta al deseo que no cesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. No. A ustedes. Toqué un botón y me fui. Me quedé pensando... ¿Otra vez? Ahí estás, sí. Me quedé pensando y te pregunto, ¿no? Digamos como que vos decías recién, trabajo que hacemos, que hicimos, digamos como que usaste diferentes tiempos de verbo singular, ¿no? ¿Cómo lo pensás? O sea, ¿cómo lo pensás vos en esto donde la paciente como analizante no realiza un tratamiento por lo que dijiste recién, ¿no? O sea, ¿cómo lo pensás vos? A ver, ella hizo un tratamiento de 5 años, ¿no? No fue un fin de análisis, pero fue un fin de tratamiento. La transferencia continúa. Mi palabra es palabra autorizada para ella, y cuando se ve que trastabilla en las mismas preocupaciones que tenía antes, vuelve a acudir a ese lugar donde sintió que había alguna palabra que podía ordenarla y ubicar, por ejemplo, que su hijo ya no es un chico y que sabe, no de la empleada doméstica donde le habían puesto a los 13 años, ¿no? 12 años antes del secundario. Entonces, ahí en ese lugar es donde yo ubico el sueño en transferencia y por eso el pasaje a diván. Pasaje a diván, esta paciente hizo diván. Ustedes no saben lo que era esta paciente cuando empezó. Entonces sí, es muy, por eso yo digo el trabajo que hicimos juntas, porque fue muy valiente, fue muy valiente.
¿Esa era la pregunta? ¿Sí? Enrique, te damos la palabra. Hola, hola. Me parece un trabajo muy lindo, Sandra. Gracias. Son como muchas cosas que me quedo pensando. Gracias. Y bueno, sí, lo primero que me pareció genial, ¿no? Esto como cuando le dices, vamos a reescribir la historia juntas, ¿no? O sea, no se trata que tú estuvieras como espectadora y, bueno, hacerle como un tributo o una biografía, ¿no? Sino es como esta invitación a reescribirlo, a hacerlo juntas, ¿no? Lo otro que me parece genial en este caso, bueno, a diferencia de otros casos, y bueno, sé que es caso por caso, ¿no? Pero luego me ha pasado que en la clínica los pacientes llegan con quejas, ¿no? De, bueno, intento hacer esto, quiero hacer esto, tengo ganas de hacer esto, pero terminan no haciendo nada, ¿no? Y luego en las sesiones, pues es pura queja por lo que no se hace, ¿no? Entonces, en este caso, me parece bastante, no sé cómo decirlo, magistral, bastante un ejemplo concreto, ¿no? De cuando los pacientes pueden hacer las cosas de las que se quejan en consulta, ¿no? Que las llevan a cabo, digamos, en la realidad, en su vida, ¿no? Me parece un conflicto bastante lindo el que tuvo, el de me voy a conocer la nieve o sigo viniendo a análisis, ¿no? Entonces un poquito me parece que son de los conflictos más lindos que en la vida uno puede tener, porque son cosas lindas, ¿no? O sea, uno le produjo hacer lo otro, ¿no? Entonces, bueno, tuvo que ceder en alguno, ¿no? Pero me parece que de eso se trata un análisis en algunas ocasiones. Y bueno, y la pregunta que es un poco, bueno, no sé si es pregunta, comentario, pero es sobre sostener la transferencia. O sea, dijiste 5 años. Entonces me parece, ¿cómo se sostiene una transferencia por tanto tiempo? Bueno, es una pregunta incógnita. No sé si se basa en el deseo del analista propiamente o conforme a lo que va surgiendo en ese vínculo analítico con la o el paciente, ¿no? Porque sí me parece abismal, ¿no? 5 años en un tratamiento. O sea, mi pregunta es sobre la temporalidad y con base a qué se sostiene la transferencia. No sé si el deseo del analista exclusivamente o lo que se va produciendo a lo largo de... A ver, yo creo que el deseo de analista es una herramienta, pero también lo es el análisis, la supervisión, el trabajo con otros, el no creérnosla, que ya está, y entonces, ¿no? Y el seguir preguntándonos y cada cosa llevarla. Digo el análisis personal, pero en este punto donde uno pueda despegarse, ¿no? Y lo que Lacan dice, el muerto en el análisis, ¿no? Donde uno puede despegarse de sí para escuchar por dónde anda el deseo de ese paciente. Creo que así se sostiene la transferencia, llevándola a que pueda historizar, a que, bueno, una de cal y una de arena. Esto que está haciendo, fíjese, ¿no? Pero por otro lado, digo una de cal y una de arena porque si yo en aquel momento donde ella dice que quiere irse de vacaciones, por eso no puede venir, me pongo en... No, a ver, ¿no? Nunca más, nunca más. O sea, no vuelve nunca más, sino que la frustro donde ella hace algo que es bueno para ella, que es piola para ella, que le va a dar placer. Entonces, ¿para qué trabaja en análisis? ¿Para seguir viniendo o para lograr algo afuera del análisis? ¿No? Entonces me pareció que así creo que se sostiene la transferencia, ¿no? Dándole los tiempos a cada quien. Me resultó muy interesante algo que dijiste que yo no me había dado cuenta, Enrique. Vos dijiste que los pacientes vienen quejándose de lo que no pueden hacer. Y María no fue así. Ella no había nada que quisiera hacer. Ella descubrió en este espacio lo que quería hacer. No había pensado yo eso que estás diciendo, ¿no? Como que es cierto, los pacientes venían diciendo, ay, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Ella no, ella venía, lo único que decía era que su hijo maltrataba, entre comillas, y después todo lo que salió de su historia, pero ella no traía nada que quería hacer. Lo descubrió ahí. Yo no había pensado eso. Claro, lo descubrió y lo hizo, que me parece genial. Sí, lo está haciendo, lo hace. Sí, lo hace. Le damos la palabra a Adrián, que está esperando para intervenir.
Gracias. Bueno, Sandra, yo te quiero agradecer Adri, hola, gracias a vos. No, Gracias. realmente, fue un trabajo impresionante de articulación, me parece que atraviesa muchísimas coordenadas, ¿no? Primero se percibe la cuestión de tu posición, ¿no? Deseante como analista, por los efectos verificados, por sostener la transferencia, justamente, eh, bueno, por esta cuestión a la que todos, todas adaptamos también el dispositivo en pandemia y jugar con esto de que, bueno, se trata, pese a que fue una contingencia, pero que nos iguala a todos y a todas en la misma. Muchas cuestiones que introducís en el trabajo, desde, bueno, el análisis de una formación del inconsciente, un sueño, establecer esto de los movimientos de apertura y de cierre, ¿no? Tiene mucho, mucho tu trabajo, me parece impresionante. Y te quería preguntar algo al respecto, ahora que nombramos estos movimientos, ¿no? De apertura y de cierre, vos analizante dice que, bueno, relata esta escena del asesinato, ¿no? Dice, bueno, ya le conté todo. Quería preguntarte, ¿no? ¿Por qué te parece que eso, más allá de que desde lo imaginario es apabullante, ¿no? De contar el relato de una escena de asesinato presenciado encima, pero tratando de correr ese imaginario, ¿por qué crees que eso fue cierre para esta paciente? Hay otra escena atrás de eso, que en ese momento se cierra y no sale a la luz. O sea, en ese momento el inconsciente no está ahí atrás de ese cierre. La otra escena es, a mi hijo le va a pasar lo mismo. Ese es el destino trágico. Esa escena que yo empiezo a decir, hay algo más. No es solo esto que le da vergüenza. Hay un terror de ella que la paraliza. Y ese terror, que no es consciente de ese terror, no es consciente de ese terror, es lo que hace que ella no quiera seguir hablando. Porque si no va, no quiera, no conscientemente, ¿no? Ella dice, ya está, ya le conté todo, ¿qué más quiere saber de mí? Porque además siente mucha vergüenza de esa historia donde alguien de su familia mata al padre. Pero la escena que está atrás, que es la que determina que, por ejemplo, ella no tenga una pareja, no quiera ver a nadie, es cómo va a traer un hombre a casa que pueda hacer lo mismo mi hijo que hizo mi hermano. Esa escena que está subyacente es la que hace que se cierre y mejor no más. Podría haber interrumpido ahí. Podría haber interrumpido ahí, por suerte para ella no interrumpió. Pero sí, el terror tenía. Claro. El terror como el hilo de las dos escenas, ¿no? Sí, esa es la escena. La escena que determinaría ese destino trágico. Y eso era, que además es una frase de ella, la historia se repite. La historia se repite, es una frase de la madre. Entonces estaba ahí tomada por ese destino trágico a eso de la historia se repite. Con lo cual, cuando ella dice de esto, de la vergüenza y demás, ¿qué es lo que intento interponer ahí? No, a ver, escucha vos qué es lo que a vos te interesa. No estás escuchando a usted, yo a todo a usted. No está usted escuchándose qué es lo que a usted le interesa más allá de los otros. Un cachito, tratara de no escuchar esas voces, ¿no? Y que pueda escuchar que había un padre que deseaba algo para ella. No todo era el destino trágico. El padre había deseado otra cosa para ella, que era que estudie. En ese principio ordenador de función paterna hay posibilidades de apertura al deseo y termina estudiando cocina. Porque no es que trabajó de cocinera, hizo cursos de cocina. Le damos la palabra a Gabriel. Sí. A ver, mutea. No sé cómo se hace, ¿sabes? Puedo mutear, pero no puedo. Claro, eso, ahí está. Bueno, y no, dos cosas. Y por un lado, y siempre se habla de matar al padre, ¿no?
pero el padre estaba muerto acá, ¿no? Y parece que de lo que se trataba en lo simbólico, ¿no? Es de matar a la madre, ¿no? Y, y ahí el matar a la madre también... Sí, pero ya el analista toma el relevo transferencialmente cuando pasa a ser quien la habilita a salir a jugar, ¿no? A salir a jugar, ya sea en lo que eso significa, bueno, cuando aparecen sus ganas de viajar y cuando aparecen sus ganas de conocer a un hombre, ¿no? Bueno. Sí, sí, se trataba de matar a la madre y que aparezca algún resto vivo del padre. Por eso ella dice en el sueño, mi mamá ya está muerta, ahora sí está muerta. Como que ahora está muerta para mí. Después ese sueño hubo asociaciones, seguimos trabajándolo y era esto, ahora está muerta para mí, ya lo que mi mamá me decía, no lo quiero hacer más, yo quiero hacer otra cosa, ¿no? Sí, sí. Y del padre había que sacar lo de vida, había en ese padre, ¿no? Sí, sí, está, es lo que decís, Gaby. Sí, el padre vive en boca del analista. Claro. Bueno, cuando ella dice yo necesito su palabra, es su palabra en transferencia, ¿no? Es esa palabra, como decía un colega Guillermo Martín, un padre es un productor de sorpresas, ¿no? Es esa palabra que habilita a conocer el mundo, que es lo que le digo yo que su hijo ahora hace, que ya sabe vérselas con el afuera, ya puede, ¿no? Gracias al trabajo también que hizo con su analista. Sí, yo pensaba dos cosas, ¿no? Por un lado, el impacto en la genealogía y en la filiación cuando pasan estas cuestiones de asesinatos, ¿no? Por lo menos en mi experiencia, tanto de madre, padres, hermanos, donde son testigos, eh, genera una cuestión ahí de ese agujero, ¿no? De lo real, eh, que yo creo que por más recorrido, vuelta, hay algo que siempre retorna, ¿no? No deja de volver en los integrantes o a quien uno atienda, miembro de la familia, ¿no? Y por otro lado pensaba que el trabajo que nos compartiste de alguna manera viene otra vez a interrogar, ¿no? Aquellos axiomas con los cuales Lacan inicia el seminario 11, ¿no? Hablando de la descomunión, ¿no? O sea, de cuánto tiene que durar la sesión, de cómo debe ser, ¿no? Digo, me parece que deja interrogante, ¿no? Que es el caso por caso y que esto que vos podés trabajar con esta paciente de esta manera no necesariamente se podría trabajar con otro paciente, ¿no? Que eso una lo va evaluando en el trabajo clínico con cada analizante, ¿no? Hay algunas obras sociales y algunas prepagas que el trabajo del analista o con el consultante, devenido o no analista, no aceptan que concurran en la época que hacíamos presencial. De otro modo, o sea, no aceptan más de 4 sesiones, no aceptan menos de 3, ¿no? Y ahí es donde yo creo que es el trabajo artesanal de cada uno de nosotros, ¿no? Digo, porque justamente en esa intersección, ¿no? En donde uno piensa caso por caso y creo que también, de acuerdo a las coberturas y demás, es también la posibilidad de pensar, ¿no?
digo, me parece. Sí, ¿sabés qué? También, Olga, la diferencia entre una entrevista preliminar como intención de un analista, más allá de que a lo mejor no se produzca un análisis, pero es preliminar a que aparezca algo en esa dirección o una admisión. Y además yo venía de la psicopedagogía, históricamente, ¿no? Yo hace años que no ejerzo como psicopedagoga, pero bueno, digamos, lo tengo. Y eran la psicopedagogía y algunas otras profesiones similares, donde hay una admisión, donde uno pregunta algo prefijado, y donde pocas veces en ese formato se da una situación donde el paciente empiece a alargar algo de su historia, más allá que me parecen a veces algunas entrevistas de admisión violentas, ¿no? Digo, sí. De hecho, igual lo escucho por ahí en adolescentes, sobre todo he escuchado entrevistas que le hacen, que yo después de esta entrevista no vuelvo, ¿no? Donde todo muy formalizado, donde nada que ver con un caso por caso y donde a veces puede resultar hasta violento para un paciente algo de esto. Entonces, el pensar una entrevista en esta dirección, como la pensamos nosotros, tiene bastante que ver con otra cosa que no es una admisión. En todo caso, nos tendrá que admitir el paciente a nosotros. Sí, y también es al revés, ¿no? Porque ella viene y consulta por su hijo, ¿no? Y vos también la alojás a ella. Digo, no solamente es la paciente o sea, viene por consultar por su hijo, deviene ella, digamos, en consultante y analizante, sino que también, ¿no? Tu deseo de poderla alojar también está jugado ahí. Sí, ¿no? sí, claro, sí. No soy ingenua, ¿no? Obviamente, obviamente, esto es... Sí, no es ella que quiso y yo no, obviamente. Sí. Pero estuvo bueno el trabajo con ella. Amelia está silenciada. Ahí está. Perfecto. Gracias. Vos en un momento dijiste que ella iba a una sede institucional y que después fue a tu consultorio. Yo entiendo eso como un pasaje de lo público a lo privado. No. La institución de la que yo formaba parte, que formé parte de unos 30 años, más o menos, 28, teníamos un dispositivo de atención guardia, era una institución privada que se llamaba AEPA, Asociación de Estudios Psicoanalíticos Argentinos. Teníamos un dispositivo de guardia donde los pacientes llegaban, hacíamos unas entrevistas para evaluar la posibilidad o no de un tratamiento psicoanalítico. Y algunos pacientes, por ahí los pacientes psicóticos o que necesitaban algún marco institucional, continuaban atendiéndose en la institución con el mismo analista o con otro que uno derivaba, o de esa entrevista de esas primeras entrevistas en el dispositivo de guardia, uno podía derivarle a otro colega o tomarlo uno. Podía seguir atendiéndole ahí o atender en mi consultorio. Yo después de que hice ese proceso de entrevistas a padres, donde le indico que la que además necesita tratamiento es ella, cuando vuelve, continuamos con unas entrevistas más y ahí la derivo a mi consultorio, que quedaba a 5 cuadras de la institución y de su casa. Claro, pero justamente por eso yo lo que pensé fue algo así como una elección tuya que ella acepta, una decisión, un acto analítico tuyo, una intervención, ¿verdad? Que ella acepta, más allá de lo que la institución tenga prefijado, que ella acepta, y eso lo pensé como algo en donde, bueno, ella va a alojar su intimidad con esta analista. No era una paciente para derivar a otro colega. Ella viene y me dice,
nadie se interesó como se interesó usted. O sea, Te está demandando a vos. A ver, es lo que dice el epígrafe. Uno no puede conjurar un espíritu de la oscuridad y sin interrogar. No, ya está, digamos. O sea, la partida estaba lanzada. Ella no era... O sea, hay pacientes que uno puede hacer una entrevista, ¿no? Y derivar, y ella no. Ella no iba a ir a otro lado. Había anclado ahí, había sentido que hacían que ella hable, que había una analista para escucharla. Y vos no la lograste desde un otro institucional, sino en tu consultorio. Sí, de ahí, por eso el tratamiento lo empieza en el consultorio. En el otro institucional es la entrevista a padres, donde ella trae esto de Dante y después empezamos. Bueno, ahora vamos a hablar de usted. Y para eso viene a mi consultorio que queda cerquita. Sí. Muy interesante. Bueno, gracias, muchas gracias. Sí. Excelente trabajo. A mí personalmente me pasa que, bueno, yo soy estudiante de psicopedagogía, ya estoy en el último cuatrimestre de la carrera, y escuchar esto por ahí me parece súper interesante porque es, bueno, ella llegó consultando por el niño, pero vos lo que escuchaste ahí es que ella era la que necesitaba el espacio, además del hijo. Sí. Necesitaba un espacio ella, y que se lo diste vos. Nosotros en psicopedagogía generalmente vemos que, bueno, en todo caso se trabaja con los padres que vayan a otro espacio y seguimos trabajando con el niño. Por supuesto que vos lo haces también desde el lugar como psicóloga, pero a mí me parece súper interesante esto de saber escuchar, que muchas veces la demanda es de análisis de la madre o del padre, y que le diste ese espacio que, bueno, justamente esto, ella se sintió mirada como nunca antes la habían mirado, ni que le prestaron atención. Entonces, nada, me deja pensando un montón de cuestiones respecto a eso. No iba a llegar el nene, no iba a llegar, porque estaba presentado como un pibe que le traía problemas, y entonces me traes problemas, vas a ir al psicólogo. No iba a... Entonces, solo en el momento en que la madre puede tener una marquita, ¿no? Una fallita, que necesita algo, no esa madre completa, cuando aparece esa madre barrada que va a hacer tratamiento porque ella tiene problemas, entonces después de unos meses el pibe puede ir. Con una madre completa no, al contrario, rebota. 6 meses pasaron a que el pibe finalmente le dice a la madre, decile a tu psicóloga que yo quiero empezar. Bueno, ¿qué querés?, le dijo ella. Y quiero hablar con ella y que me mande a un hombre. Entonces yo, sí, quiero hablar con ella. Bueno, porque... a un hombre, sí. Entonces yo lo cité a él solo, tuve una entrevista con él, y se lo derivé a Ramón Ruiz, que es mi colega y amigo, y que no sé si andará por ahí, que lo atendió unos 2 o 3 años. Dante, si la madre no, con una madre completa no llegaba. Ella pudo hacer un trabajo con esto, y además ella, además de sentirse enojada, pudo reconocer que ella también tenía dificultades y que así el pibe no iba a dejar de patinar en el barro. Entonces ella aceptó eso. No solo por ella, sino también por el pibe. Lo cual no es poca cosa. Que de ser el pibe que le molesta a empezar a reconocer que el pibe también tenía dificultades y necesitaba que alguien lo ayude, no solo que se portaba mal. Bien, si les parece, antes de despedirla con un caluroso aplauso a Sandra, les voy a comentar para que tengan en cuenta que en agosto, el 12 de agosto, Jairo Gallo Acosta va a presentar Lo social y el psicoanálisis. Y el 26 de agosto, Cecilia Constanzo presenta un relato de la praxis. Sandra, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy interesantes sus aportes. Muchísimas gracias. Gracias por haber participado. Muchas gracias.